¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya pude ver Avatar 3, la tercera película de esta saga que comenzó en el 2009 y tuvo un impacto sobre todo en el tema visual. Tiene muchos mensajes efectivamente, también sutilmente relacionado a lo que es nuestra época, el tema social, el tema cultural, y mensajes fuertes sobre todo conforme ahora en Avatar 3 tenemos una de las cosas que más me gustaron que tiene que ver con la familia. En realidad acá se potencia mucho ese mensaje del tema familiar, del tema paternal, lo que pasa en una familia en sí, ¿no? Y sutilmente está metido muchas veces y eso es algo que me gustó. Ya si hablamos del tema de lo que tiene que ver con el mensaje y lo reflexivo en la película y cada significado que tiene, ¿no? Yo creo que Avatar 3 tiene mucho de eso en la película y hace que no se sienta vacía en ese sentido, ¿no? Sin embargo, tengo que decir que fuera del gran atractivo visual, como James Cameron nos introduce, nos da un paseo, un viaje por Pandora una vez más, y también hay bastantes secuencias espectaculares, cómo expande su universo, nos muestra algunos elementos nuevos, profundiza más a sus personajes, les da un mejor desarrollo a algunos, ya sea, por ejemplo, Loak, el hijo de Jake Sully, que tiene para mí un componente, una mayor evolución en esta película, donde hay más de un tema fuerte también ahí, y todo lo bueno que acontece a los personajes de la película. James Cameron es un especialista en esto, ¿no? En darle un tipo de significado a cada personaje y que uno se sienta identificado también, ¿no? Pero si hablamos de lo narrativo, si hablamos de lo que te presenta el director en Avatar 3, Cameron para mí comete muchos errores similares a Avatar 2. Quiero empezar por lo bueno. Avatar 3, Avatar, la saga, todavía está sosteniendo al cine comercial sin que nos demos cuenta. En realidad, ya hemos visto cómo la taquilla, cómo muchas películas no han cumplido las expectativas salariales, económicas, en cuanto a las ganancias que puede recaudar, debido a la inflación de precios, a que ya vemos más de lo mismo, ya no hay nada que resulte novedoso y preferimos, mucha gente y yo también, el streaming, ¿no? Y no se equivocó Lucas cuando dijo de que en unos años las salas de cine se iban a reducir. No quiero creer que el cine va a desaparecer en 10 años o en 20, pero es cierto que esa reducción de salas es posible, ¿no? Y lo que más siempre ha sido rentable en estos tiempos ha sido sin duda el cine comercial, este cine de efectos especiales, y James Cameron todavía está sosteniendo este género, este barco, y esta nueva propuesta de Avatar sigue siendo espectacular. Visualmente vale la pena ya la entrada. O sea, sigue siendo disfrutable. Eso para mí es lo mejor de Avatar 3, que sigue todavía siendo influyente en ese área, en la novedad de seguir siendo impresionado a nivel visual. Otra cosa buena de Avatar, como dije, es una historia donde podemos identificarnos con muchas cosas en los personajes, podemos seguir recorriendo el camino que vemos desde el viaje del Avatar 1, podemos seguir viendo nuevos elementos visuales, los conceptos de la divinidad. Hay bastante sentido espiritual en la película, hay varios agujeros de la 2 que se resuelven aquí. Sin embargo, hay ciertos agujeros de guión como el de Quaritch, sobre todo el tema de la clonación, que para mí ya van a quedar siempre en la saga, ¿no? Pero es una experiencia muy disfrutable. Narrativamente tiene buenas y malas. El primer acto empieza de una forma más ligera que la segunda. En realidad te trae más que nada cómo el personaje de Loak tiene que afrontar, cómo tiene que vivir su duelo, igual que los integrantes de la familia, el clan Sully. Mochila que tiene Sully en esta película, que sigue pareciéndome a mí impresionante el personaje, a pesar de que no todas las situaciones o todo el contexto favorezcan mucho a lo que tiene que demostrar en pantalla, ¿no? Aquí se acierta para mí Cameron en el primer acto porque poco a poco te va dando como un tour por este mundo, avanza lentamente al sentimiento de cada personaje. De ahí arranca con, para mí, uno de los mejores momentos, tal vez el mejor momento visualmente de la película, cuando aparece el clan de las cenizas, el clan Magwan, conocido como el pueblo de las cenizas,
liderado por esta villana que también está muy bien en la película. Baran, quien de arranque ya transmite bastante locura, bastante no frialdad, sin empatía. Esos villanos que sí le aportan novedad a la saga, porque es la primera vez que vemos a clanes que son los malos de la historia, ¿no? Que no rinden a Eywa y que luchan por sus propios medios, y en este caso la villana tiene un trasfondo muy diferente al de los Na'vi, y también es una de las mejores cosas de la película y que le aporta algo diferente, ¿no? Kiri, el propio Quaritch y esta nueva villana Barank, que son de lo mejor en realidad de la película si hablamos de personajes. Hay ciertos guiños, ciertas conexiones a la trilogía en general. Eso es para mí lo que más me parece lo mejor de la película, si hablamos de los personajes. Como mencioné, para mí la mejor escena de la película a nivel visual, de espectáculo y de acción es sin duda la presentación de este clan, cómo ataca a los Na'vi en un momento que no lo vemos venir en realidad. Incluso a nivel de espectáculo hay muchas escenas que nunca habíamos visto antes en la saga, ¿no? Por eso es que para mí este es el momento más espectacular de la película, y es en el primer acto, ¿no? Ahora, yendo a los problemas de la película, el principal, desde mi punto de vista, es que repite mucho lo que pasó en la segunda y un poco también en la primera. Leí un artículo hace poco, una opinión, donde coincido bastante. Siento que esta película ya la hemos visto, ¿no? A nivel general no, tiene también su propia identidad, pero James Cameron repite muchos errores que cometió en la película anterior y que también se le cuestionó. Repite mucho y lo raro es que no solo repite ciertas secuencias, ciertos escenarios, sino que incluso las tomas son muy similares, por no decir idénticas. Acá vi muchas escenas de acción muy similares a Avatar 1, a la batalla final, a Avatar 2 también. El clímax de esta película tiene muchas similitudes con el clímax de la película anterior, porque también se desarrolla en un escenario, no quiero decir el mismo, pero hay muchos pasajes, muchas secuencias ahí que parece que hubieran sido grabadas igual. También hay que tener en claro de que se grabaron simultáneamente. Me sorprende que James Cameron haya caído en lo repetitivo de la misma forma que en la película anterior. Y no solo es repetitivo en algunos planos de las secuencias de acción o en los escenarios donde ocurre, sino también un poco en el conflicto también, ¿no? En cómo Quaritch otra vez vuelve a los buenos, malos. Efectivamente, Spider está de por medio en este tipo de conflicto interno también del personaje de Quaritch. Pero también quiero mencionar que Spider me pareció mejor en esta película que en la anterior. Su aporte es más importante para el clan. Sin embargo, algo que le ocurre a Spider en esta película también puede tener un significado muy grande para el futuro de la franquicia, ¿no? Pero bueno, también quería tocar ese tema. Pero también se repite a nivel narrativo un poco de lo que hemos visto también en la segunda y en la primera, ¿no? Y no se trata solo de la misma fórmula o de que una película, de que una saga tenga la misma fórmula, sino de la forma en que la cuentas, ¿no? Y incluso en el ritmo de la película se siente muy parecido también a las otras. Y esto también se puede dar porque son 5 películas. Por lo que sabemos, es un proyecto a largo plazo que mencionó James Cameron desde un principio, ¿no? Y depende de esta película para que sea la 4 y la 5. Sin embargo, yo creo que al final eso hace que esta tercera película y la segunda también se sientan de transición. Pero tampoco sé de dónde salió la teoría de que Jake Sully era enviado a la Tierra en esta película. Porque desde el tráiler a mí sí me pareció que era enviado donde siempre estuvo la base, ¿no? De los científicos, de los que quieren destruir a los Na'vi. Y esto, lo que se ve en el tráiler es lo que pasa, ¿no? Sin embargo, también no voy a quitarle mérito a yo creo que algo que sí podría ser muy, muy bueno para la saga y que también tenga que ver con la Tierra, ¿no? Pero por lo menos lo que te vendió el tráiler o lo que quisieron vender con el tráiler, se ha vendido mucho humo en estas teorías que yo he visto también, ¿no? Esto sí lo quiero decir porque por lo menos a mí como que me generó alguna que otra expectativa que no sea en la película, pero de cierta forma tal vez por eso no resulta en ciertos momentos mejor o más impactante. Pero bueno, el primer acto para mí es el que mejor fluye de la película, porque cuando entramos al segundo, siento que ahí es donde la película
no lo aprovechó del todo bien porque lo que estábamos viendo a nivel emocional, a nivel de espectáculo, a nivel de acción, tenía que seguir avanzando y en vez de eso la película se queda en un punto medio, algo que ya ha pasado en otras películas, pero de esta forma como que lo que esperas que pase no fluye realmente, ¿no? Se estanca en el conflicto de los villanos. En este caso vemos más a Quaritch, vemos cómo se une a este clan de las cenizas, el sacrificio de Sully por salvar a su familia, y acá también entra algo ya en el cierre del segundo acto que a mí sí me gustó, que tiene que ver con Spider, ¿no? Pero yo creo que tal vez la película no termina de ser narrativamente mejor porque debido a ser el tercer capítulo de una saga, sigue introduciendo personajes y te sigue presentando nuevas cosas, ¿no? Es como si vieras la nueva temporada de una serie, pero que sabes que va a seguir avanzando, ¿no? Y en este caso, Avatar 3 lo sigue haciendo. Esta película sin problemas pudo haber sido la conclusión de la saga, por la épica que también pudo haber tenido y que la tiene por momentos, pero yo creo que Avatar 2, si hablamos de acción y de ciertos escenarios visuales, me gustó más el 3D de la película anterior que esta. Y puede ser debido a que no hay muchos escenarios nuevos ni ciertos elementos de aventura que sean diferentes a la película anterior. Avatar 2 sí tuvo eso por encontrarnos ahora en un océano, en que la familia se adapte a algo nuevo. En esta película en realidad no hay casi nada de eso, ¿no? En realidad yo no podría llamar a esta la peor película de la trilogía porque yo creo que peor no es el calificativo o la forma en que tenga que ser calificada, ¿no? En el punto medio real, en la saga que también es una película de transición, como lo fue la película anterior. Ciertos conceptos que nos revelan, lo que más me gustó o lo que mejor me pareció llevado en cuanto a lo que no respondió Avatar 2, el secreto, ¿no? del nacimiento de Kiri, o el origen de su personaje, que en realidad sí para mí era muy predecible la forma, pero por lo menos acá lo cuentan de una forma directa, concreta. Si bien ya lo veía venir, yo creo que el origen es concreto y queda muy bien. Para mí era la mejor explicación posible. Me gustó en realidad más que la de Spider, que es más simple, ¿no? Cuando vamos al tercer acto, con cosas que hemos visto en Avatar 1 y en Avatar 2, y la película vuelve a caer en eso, ¿no? Como dije, la película también se siente de transición. Hay conceptos, hay nuevos elementos integrados que le van a permitir a la saga seguir avanzando, pero yo creo que narrativamente James Cameron tiene que dejar de repetir mucho a la película anterior en realidad, porque si Avatar 2 tenía cosas de la 1, esta película tiene cosas de la 1 y de la 2, y no ofrece mucho que te pueda sorprender, ¿no? Así que si algo ha perdido la saga es el factor sorpresa. Yo creo que evidentemente si Avatar 2 y Avatar 3 se hubieran estrenado hace 5 años, más incluso, hubiera resultado más impresionante. Lo dije con Avatar 2 también. Como espectador de cine hemos visto bastantes efectos, bastante espectáculo visual, sin 3D incluso en muchas películas, después de Avatar 1, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que no resulte tan impresionante tanto la segunda como la tercera parte, pero tengo que aclarar que a pesar de los defectos que se siguen presentando, como en la película anterior, sigue siendo una experiencia que vale la pena ver en el cine. Y ya cada uno tendrá su crítica. En mi sala de cine a mucha gente le gustó, a mi parecer. Yo creo de que la película, los grandes defectos que tiene ya los mencioné, que es el tema de caer en la repetición, en estancarse también narrativamente en ciertos conflictos, y que te da la sensación de que ya viste la película antes, ¿no? Pero sobre todo es una película más de transición. El clímax sí es similar a la segunda parte. Así que bueno, quiero terminar con otra buena apreciación de la película, que es este tema de lo espiritual, de la divinidad, lo que vemos de Eywa en esta película, lo que nos presentan en el clímax final, sí es una de las mejores cosas para mí de la saga. También el tema familiar, los personajes, la evolución que ha tenido sobre todo Loak.
el conflicto interno de Sully como jefe y padre de la familia, ¿no? Sí conecta mucho con el espectador. El duelo de cada personaje. Neytiri también está muy bien en esta película. Cada personaje lleva su duelo. El narrador de esta película es Loak, precisamente, que sin problemas podría ser el personaje principal en las últimas 2 películas que quedan, por lo que sabemos, ¿no? Kiri también me gustó mucho, explicación de su origen, escenas de acción que sí resultan impresionantes, sobre todo el primer acto. La banda sonora fue impecable, sobre todo en muchos momentos, acompañó mucho la escena. Habiendo mencionado todo esto, la película se siente de transición y es una de esas cosas que influyen también o vienen como consecuencia de cómo se ha escrito esta tercera película, que tiene buenas y malas. Creo que disfruté un poco más la segunda película, pero hasta este punto puedo decir con seguridad que ni la segunda ni la tercera han superado realmente a la primera película en su presentación, en la forma en que está escrita. Son 3 horas en que la película sube, baja, y se queda en un punto medio también. Si llegan a ser 5 películas, nos hemos encontrado en el punto medio de la saga, punto de quiebre, donde hubieron muchos momentos importantes, emocionantes también, en esta película en realidad, y que también vemos un lado entre el bien y el mal que también puede tener el ser humano, y también lo tiene el clan Sully también. Y es una jugada interesante que sí lo vi en esta película. Considero de que la saga tiene que concluir en 5. No se debe exprimir, que no se tiene por qué exprimir más de la cuenta, pero que James Cameron ya no puede caer en lo repetitivo, mientras siga presentando nuevos personajes o nuevos conflictos, la saga no va a poder despedirse, ¿no? Y en esta película, como mencioné, se pudo haber acabado acá. Evidentemente uno no quiere que los villanos que son esa gran cereza del pastel, se concluya en esta película. Y evidentemente los buenos villanos, como lo es para mí Baran en esta película, no resulta gratificante que se despidan en una sola, ¿no? Y James Cameron arriesga, apuesta, y le voy también a reconocer que el tipo tiene la ambición y sabe lo que se juega y lo que puede ganar mientras continúe la saga. Y yo creo que la mejor decisión es que simplemente, si va a acabar, que acabe en la 5ª película, si eso es lo que propone, que acabe en la 5ª película, que es la propuesta de James Cameron, que concluya lo que se nos ha presentado en esta película y que pueda tener el mejor cierre como seguidor al final de la saga, porque yo sí fui de los que quedaron impresionados con la primera. Se esperaron muchos años. Cameron no quiso competir con Star Wars cuando se estrenó y postergó el estreno de cada película, y se fue perdiendo esa expectativa también, ¿no? Ese sentido de fanatismo, de querer saber más de Avatar. Con el paso de los años cada vez envejeció, y no es como otras franquicias, porque evidentemente no cualquier saga como Star Wars, por ejemplo, puede tener ese fenómeno de ya va a ser 50 años y Star Wars sigue siendo Star Wars. Avatar es otro tipo de saga, y yo creo que cada tiempo va a ser menos novedoso lo que nos puede ofrecer. Así que en este caso la película vale la pena la entrada, pero va a tener críticas mixtas, y se entiende totalmente, y por lo que he visto se entiende totalmente lo bueno y lo malo que tiene la película, pero es una experiencia que vale la pena volver a presenciar, y que subjetivamente cada uno desarrolle su propia opinión, ¿no?, de lo que ha visto. Y bueno, Avatar 3, del 1 al 10, para mí es un 6,5. ¿no? De mi opinión, en realidad, por todo lo ya mencionado, pero como experiencia en el cine, y que mantiene vivo al cine, es uno de los motivos por los que la recomiendo también, porque ese cine visual, ese cine espectacular, de efectos especiales, el 3D, es algo que todavía mantiene vivo a las salas y a la experiencia que nos ofrece la gran pantalla, la pantalla grande, y que merece ser validada también. Y bueno, eso ha sido en sí mi opinión de la película. Sin spoilers, los invito a suscribirse al canal. Será hasta la próxima. Cuídense.